Me llamo Rosa Navarro. Tengo 62 años. El sobre llegó un martes por la tarde. Deslizado por la ranura del correo junto con las demás cartas. Casi no lo noté al principio, papel marfil grueso, con un borde dorado que dejaba un leve brillo en las yemas de los dedos. Al darle la vuelta, vi el nombre de Gabriel grabado junto al de ella. Gabriel Navarro y Daniela Vargas solicitan el honor de su presencia. Sonreí antes de terminar de leer, pero entonces mis ojos captaron la letra pequeña, al final asiento lado del novio. Sin mención de madre del novio, solo una línea sobre donde sentarme. Lo leí 2 veces por si acaso, sin madre del novio, sin reconocimiento de quién había sido para él durante 34 años de su vida. Solo una invitada. El dolor llegó en silencio, como el tirón suave de una vieja cicatriz. Aún así, puse la tarjeta con cuidado en la mesa de la cocina. Alisando la esquina que se había doblado en el correo, me dije que no importaba. Era la boda de Gabriel. Y las bodas pertenecen a los jóvenes, a los hermosos, a quienes no han pasado décadas trabajando turnos dobles en la sala de urgencias o cenando solos en una mesa pequeña. Afuera, la luz del atardecer se derramaba sobre el porche, cálida y dorada. Me preparé una taza de té y miré la invitación apoyada contra el frasco de azúcar. La letra en el sobre era de Daniela elegante, practicada, impersonal. Presioné mi dedo sobre el nombre de Gabriel, la única parte que sentía como hogar, y susurré: «¿Te mereces la felicidad, pequeño?». Luego, doblé la invitación y la guardé en el cajón junto a las fotos familiares viejas. Mañana tendría que buscar algo para ponerme. La mañana de la boda amaneció pesada y brillante, con ese calor de Guadalajara que se pega a la piel antes de que el día siquiera comience. Había dejado las ventanas abiertas durante la noche, esperando una brisa, pero el aire estaba denso y quieto. El aroma de las gardenias flotaba desde la calle, dulce y cargado de recuerdos. Sobre la tabla de planchar estaba mi vestido azul marino. No era nuevo, no lo había sido en años, pero tenía una dignidad silenciosa que me gustaba. Lo había usado en la graduación de Gabriel en la universidad, el mismo día que lo vi cruzar el escenario y aceptar el diploma por el que trabajé media vida para ayudarlo a obtener. Recuerdo estar allí, con las manos temblando, aplaudiendo hasta que me ardían las palmas, pensando que cada turno doble, cada feriado perdido, había valido la pena. La plancha siseó suavemente, y por un momento, el sonido me recordó el hospital, el ritmo constante de las máquinas, el silencio antes de que un paciente despertara. Hubo tantas noches en que llegaba a casa después de 12 horas de pie. La casa oscura, salvo por la tenue luz bajo la puerta de Gabriel. Miraba dentro y lo veía dormido, con un libro de matemáticas abierto a su lado, y sentía una extraña mezcla de cansancio y paz. Doblé el vestido con cuidado sobre el respaldo de una silla y me acerqué a la pequeña caja de lata en mi tocador. Adentro había talones de pago antiguos, billetes doblados y lo último de mis ahorros. Había recurrido a ellos en silencio durante el último año para ayudar con la boda. Gabriel no lo sabía. Pensaría que el dinero extra venía de una vieja póliza de seguro. Estaba bien. Hay cosas que una madre no necesita que le agradezcan. Afuera, una bocina sonó débilmente en la calle Hidalgo. La ciudad ya estaba despertando. Miré el vestido una vez más. Alicé su cuello y susurré, casi para mí misma: «Que hoy sea amable». Luego comencé a prepararme. Las campanas de la iglesia sonaban suavemente en el cálido aire de Guadalajara mientras bajaba del coche, cuidando de no arrugar el vestido azul marino. El sol brillaba en los escalones de mármol blanco de la catedral, y por un momento me sentí pequeña entre tanto resplandor. Vestidos de seda, zapatos lustrados, el aroma de perfumes caros mezclado con la brisa salada del Pacífico que llegaba desde Puerto Vallarta. Adentro, todo brillaba: cintas marfil en los bancos, jarrones de cristal capturando la luz. La familia de Daniela no había escatimado en gastos. Ella lucía radiante en el altar.
cada centímetro la novia que quería que el mundo viera. Cuando Gabriel se volvió hacia ella, su rostro se iluminó con esa misma alegría infantil que vi una vez cuando construía castillos de arena en la playa de Mazatlán. Por un instante, creí que así debía ser. Después de la ceremonia, los invitados se dirigieron al salón de recepción. Los seguí lentamente, observando los grupos de personas con trajes pastel y aretes de perlas. Alguien me ofreció una copa de champán. La rechacé. Mi garganta ya se sentía demasiado cerrada. Daniela me encontró cerca del pasillo que llevaba al salón principal. Seguía sonriendo, con esa sonrisa practicada que sale bien en las fotos. «Rosa», dijo dulcemente, rozando mi brazo con la mano. «¿Podemos hablar un momento?» Su perfume era fuerte, cítrico y caro. Se acercó más. Su voz lo bastante baja para parecer privada, pero lo bastante alta para que algunos invitados la oyeran. «La verdad», dijo, «te invitamos por lástima, no por cariño». Las palabras cayeron como vidrio rompiéndose en silencio entre nosotras. No me moví. Por un largo segundo, el aire pareció desvanecerse del salón. Una pareja cercana apartó la mirada demasiado tarde. La sonrisa de Daniela nunca titubeó. Sentí el ardor detrás de los ojos, el calor subiendo a mi rostro, pero pasó. Me enderecé, ajustando la correa de mi bolso. Mi voz salió firme, casi suave. «Gracias por la honestidad». Su expresión vaciló. Con un destello de confusión bajo el brillo, me giré, alicé la falda de mi vestido y caminé hacia el salón de recepción, mis pasos lentos, deliberados. La música del interior crecía jazz suave, risas brillantes y seguí caminando, mi rostro tan sereno como el mármol. El salón de recepción brillaba bajo candelabros que parecían lluvia congelada. Las risas se derramaban por la sala. El tintineo de cubiertos contra cristal. Daniela se movía con facilidad entre sus invitados, radiante bajo los destellos de las cámaras, su brazo entrelazado con el de Gabriel. Al observarla desde lejos, vi una perfección esculpida hasta el último detalle y supe cuánto de eso era mentira. Estaba cerca de la pared trasera, junto a los meseros que llevaban bandejas de champán. La música era animada, del tipo que oculta la tensión bajo su ritmo. Mis manos estaban firmes alrededor de la copa que no estaba bebiendo. Había aprendido hace mucho que la calma puede ser más fuerte que la rabia. Al otro lado del salón, cerca de la cabina del DJ, estaba Leonor Torres, la coordinadora del evento. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, lo suficiente para un asentimiento sutil. La había conocido 6 meses antes, cuando llegó a urgencias tras un accidente de coche, muñeca fracturada, conmoción leve. Me quedé hasta tarde esa noche para asegurarme de que tuviera lo que necesitaba. La gratitud, resultó, a veces dura más que el dolor. No habíamos hablado mucho desde entonces. Solo intercambiamos algunas llamadas discretas y una breve reunión en un café del centro de Guadalajara. Suficiente para compartir hechos, suficiente para prepararnos. Ahora, al verla ajustar el micrófono cerca de la pista de baile, noté el destello de determinación en su rostro. Los archivos que le había entregado hace semanas etiquetados y fechados con precisión ya no eran solo secretos. La banda comenzó a afinar para el primer baile. Dejé mi copa en una mesa cercana y alicé la parte delantera de mi vestido, en el reflejo plateado de una bandeja de servicio. Mi rostro parecía tranquilo, casi sereno. La tormenta ya estaba esperando, justo detrás de la música. La cena comenzó con brindis y copas relucientes. El salón brillaba con luz dorada, el jazz suave flotando en el aire. Me senté a 2 mesas de los recién casados. El murmullo de la conversación educada, rodeándome como estática. Daniela estaba radiante otra vez, su risa flotando por encima de las demás. Gabriel no podía dejar de mirarla. Por un momento, casi deseé no saber lo que sabía. Entonces las luces se atenuaron. El DJ anunció una sorpresa especial de las familias de los novios. Aplausos siguieron.
tenedores tintineando contra la porcelana. Vi a Leonor cruzar el salón, silenciosa como una sombra, y detenerse cerca del panel de control. Las primeras imágenes eran inofensivas: Gabriel y Daniela en Guadalajara, besándose bajo los laureles del Parque Revolución, sonriendo junto al malecón de Puerto Vallarta, tomados de la mano bajo la luz de las velas. Los invitados murmuraban, sentimentales. Los padres de Daniela se inclinaron, orgullosos. Pero entonces, a mitad de la canción, la imagen titiló. Una pausa. La pantalla cambió a una nueva imagen más granulada, más fría. Las imágenes se entrecortaron. Luego, cambiaron fotos con sello de tiempo y recibos de hotel de Mazatlán. Daniela en un vestido blanco, del brazo de un hombre de traje gris, tomas de calles y restaurantes hechas por un investigador privado, seguidas del cargo de la habitación, que coincidía con esa misma noche. Un murmullo recorrió las mesas. La sonrisa de Daniela se congeló. El video saltó de nuevo diferentes ángulos. Siempre ella, el mismo hombre. Luego fotos discretas: su mano en el hombro de él en un restaurante, la de él en su cintura. Una última imagen apareció Daniela y el hombre entrando a una habitación de hotel, la puerta cerrándose detrás de ellos. El salón quedó en silencio. El único sonido era el zumbido leve del proyector. Daniela se puso de pie de un salto. «¡Apáguenlo!», gritó. «Es un error». Su voz rasgó el silencio como vidrio roto. Gabriel se levantó lentamente, pálido, con los ojos fijos en la pantalla. «Daniela», susurró, pero la palabra apenas salió de su boca. El padre de ella se lanzó hacia adelante, gritando al personal: «Para esto, ¿quién hizo esto?». Pero Leonor estaba cerca de la mesa de control, sus manos firmes. El video estaba protegido con contraseña intocable. Teléfonos se alzaron por todo el salón. Los flashes iluminaban la escena como relámpagos. La madre de Daniela escondió el rostro entre las manos. Alguien jadeó cuando la pantalla se desvaneció a negro. La pantalla se congeló en la última imagen: la fecha de la boda de Gabriel y Daniela, escrita sobre las palabras: «El amor verdadero nunca miente». Me quedé perfectamente quieta, con las manos cruzadas en mi regazo. Al otro lado del salón, Daniela se giró hacia mí, el rostro blanco como el mármol, los ojos llenos de incredulidad y algo más: miedo. La verdad finalmente la había encontrado, y no había dónde esconderse. Por unos segundos después de que la pantalla se oscureció, nadie se movió. El silencio era denso, del tipo que zumba en los oídos. Luego Gabriel se giró hacia Daniela, su voz cruda y temblorosa: «Dime que no es verdad». Los labios de Daniela se abrieron, pero no salió ningún sonido. A su alrededor la multitud se movía. Los susurros crecían como viento entre hojas secas. La voz de Gabriel se quebró de nuevo, más fuerte esta vez: «Daniela, dime». Ella negó violentamente con la cabeza. «Es falso, todo. Alguien quiere destruirme». Sus ojos recorrieron el salón hasta posarse en mí. «Tú hiciste esto, no me moví». El peso de todas las miradas en el salón me aplastaba, pero me quedé donde estaba, calma y quieta. Gabriel miró entre nosotras, su rostro pálido. «Tuviste meses para decirme la verdad», dijo en voz baja. «Meses». La mano de Daniela voló antes de que alguien pudiera detenerla. Un golpe seco que resonó por el salón. La cabeza de Gabriel se ladeó. El sonido fue más fuerte que la música que se había detenido a media nota. Jadeos llenaron el aire. Ella retrocedió, dándose cuenta de lo que había hecho, y luego se giró hacia la multitud. «¿No entienden?», gritó. «No era nada, no significó nada». Cuando un hombre cerca del frente, un invitado mayor, uno de sus patrocinadores, intentó calmarla, ella lo empujó con fuerza. Él cayó hacia atrás, golpeando una silla. Alguien gritó pidiendo ayuda. Fue entonces cuando destelló la primera cámara de un teléfono, luego otra. La seguridad entró corriendo. El padre de Daniela la tomó por los brazos, susurrando algo que no pude escuchar.
Gabriel se quedó congelado, con sangre en el labio, incredulidad en los ojos. En minutos, el salón estalló, invitados discutiendo, meseros retrocediendo, el aire denso de pánico y perfume. Las sirenas de la policía resonaban débilmente desde afuera, acercándose. Para cuando salía la noche de Guadalajara, la escena ya había comenzado a extenderse en línea. A la mañana siguiente, el titular decía: escándalo en boda de Guadalajara, infidelidad y colapso de diseñadora captados en cámara. Al mediodía, las cuentas de redes sociales de Daniela estaban bloqueadas. Los patrocinadores retiraron sus contratos. El sitio web de su empresa quedó fuera de línea. La perfección se había roto, y todo lo que había construido se derrumbó con ella. Para el lunes, Guadalajara ya había convertido la boda de mi hijo en una advertencia. Los titulares viajaban más rápido que el calor del verano. Cada versión más colorida que la anterior. En el mercado, las personas que solían saludarme con sonrisas educadas ahora evitaban mi mirada. Algunos susurraban de todos modos. Escuché mi nombre una vez, dos, seguido de palabras como planeado, venganza y pobre Gabriel. Dejé de contestar el teléfono después de la tercera llamada de un reportero local. Cada vez, sus voces eran iguales, suaves, curiosas, ensayadas. Querían una cita, un comentario, un titular que mantuviera viva la historia un día más. Gabriel no había llamado desde la noche de la boda. Dejé mensajes, todos breves. Solo quiero saber cómo estás. Te quiero. El último fue solo silencio antes de colgar. Su departamento estaba a 10 minutos, pero no manejé hasta Ecayá. Algunas distancias no se cierran con una puerta. Por las noches, me sentaba en la mesa pequeña de la cocina, con el zumbido del refrigerador como compañía. Repetía en mi mente el momento en que la pantalla se oscureció, el quiebre en la voz de Daniela, el rostro de Gabriel cuando la verdad lo alcanzó. La gente pensaba que lo había hecho por venganza. Estaban equivocados. Lo hice porque no podía verlo caminar hacia una vida construida sobre mentiras. Aún así, cuando miraba mi reflejo en la ventana oscura, no veía victoria. Veía cansancio grabado en las líneas de mi rostro, del tipo que el sueño no borra. Afuera, las cigarras zumbaban, incansables en el aire pesado. Apagué la luz y me quedé en la oscuridad un rato más, esperando algo, tal vez perdón, tal vez calma, que finalmente llegara. Pasaron 3 días antes de que Gabriel finalmente llamara. Su voz al teléfono era distante, despojada de calidez. Tenemos que hablar, dijo. Mañana por la mañana, Café Chapultepec. Luego la línea se cortó. Cuando llegué, el café estaba casi vacío. La lluvia presionaba suavemente contra las ventanas, difuminando el mundo exterior. Gabriel ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina. Su chaqueta estaba arrugada, sus ojos rodeados de ojeras. No se levantó cuando entré. Gabriel, dije en voz baja. Me miró por un largo rato antes de hablar. Tenías razón, dijo. Pero me humillaste. Las palabras dolieron, pero no me inmuté. Me senté frente a él, mis manos alrededor de una taza de café que ya se había enfriado. No quería que pasara así, dije. Pero no podía dejar que ella arruinara tu vida. Él negó lentamente con la cabeza. Deberías habérmelo dicho. Lo intenté, dije. ¿Recuerdas los mensajes que te envié en primavera? Los que nunca contestaste. Frunció el ceño. Daniela dijo que estabas siendo dramática, que no te caía bien. Ella borró el resto, dije suavemente. Cada mensaje que mencionaba Mazatlán o a ese hombre. Solo lo descubrí cuando pedí los registros a tu compañía telefónica. Gabriel se recostó, con los ojos brillando de incredulidad. El silencio entre nosotros se llenó con el tintineo de platos, el zumbido de las máquinas de expreso, el peso de todo lo no dicho. No quería exponerla, dije. Quería protegerte. Pero ella lo hizo imposible. Convirtió cada advertencia en prueba de que estaba celosa o cruel. Gabriel se frotó las sienes, su voz quebrándose. La amaba. Mamá, lo sé, dije. Y por eso tuve que hacerlo.
Porque el amor no debería ser lo que te destruye. Por primera vez en semanas, sus hombros se relajaron, aunque sus ojos seguían bajos. No me perdonó, no todavía, pero tampoco se fue. Y por ahora, eso era suficiente. Una semana después, estaba doblando ropa cuando escuché el golpe en la puerta. Fue rápido y fuerte, como de alguien que quería ser escuchado más que bienvenido. Al abrir, estaba Antonio Vargas, el padre de Daniela, con la corbata suelta y el rostro enrojecido de rabia. «Has arruinado la vida de mi hija», dijo sin saludar. «¿Tienes idea de lo que has hecho?» Mantuve mi mano en el marco de la puerta. «Ella misma lo hizo, señor Vargas. Cometió errores», espetó. «Pero tú destruiste su reputación. ¿Crees que exponerla frente a todos te hace noble?» El calor en su voz me recordó a cada hombre que piensa que el dinero puede reescribir la verdad. Quise cerrar la puerta, pero no lo hice. Lo miré a los ojos y dije en voz baja, solo mostré lo que ya estaba allí. Me fulminó con la mirada un momento más antes de girarse, murmurando algo sobre abogados. Su coche salió disparado por la calle Hidalgo, dejando marcas de llantas en el pavimento mojado. Esa tarde, mientras regaba los helechos en el porche, luces nizules destellaron a 2 calles de distancia. Más tarde supe que la policía había llegado al departamento de Daniela en el centro. Alguien en su empresa había presentado pruebas, facturas de proveedores falsificadas, donaciones perdidas de una gala benéfica, pagos desviados a cuentas personales. La investigación había comenzado meses atrás, en silencio. El nombre de Leonor apareció brevemente en el periódico local como testigo cooperante. Nada sensacional. Solo una nota al pie. Pero la conexión era clara. La misma carpeta que le había dado, llena de cronologías y recibos, había llevado a los detectives al resto. A la mañana siguiente, la foto policial de Daniela estaba en todas partes en las noticias, en redes sociales, en los teléfonos de cada café en Guadalajara. El mismo rostro impecable que había adornado revistas de bodas ahora miraba vacío, bajo la luz fluorescente. Su empresa fue suspendida. Los patrocinadores desaparecieron de la noche a la mañana. Vi la cobertura desde mi porche, con el sol de la mañana suave sobre los tejados. Los reporteros lo llamaron el escándalo de la boda de Guadalajara. Los vecinos susurraban de nuevo, pero esta vez sus tonos eran más suaves, casi reverentes. El mundo había hecho lo que yo ya no necesitaba hacer. La verdad terminó lo que yo había comenzado. Apagué el televisor, salí al exterior y dejé que el cálido viento del Pacífico llevara el sonido de las campanas de la iglesia por el aire. Por primera vez en semanas, no dolía respirar. La primavera llegó temprano ese año. Guadalajara se sentía más suave de alguna manera, el aire cargado de jazmín. Las tardes lo bastante cálidas para sentarse afuera sin suéter. Había dejado de revisar las noticias para entonces. El nombre de Daniela había desaparecido de los titulares, reemplazado por nuevos escándalos, rostros más frescos. Lo que quedaba eran solo mañanas tranquilas y una casa que finalmente se sentía en calma. Cuando llegó el golpe en la puerta esa tarde, supe que era él antes de abrir. Gabriel estaba en el porche, sosteniendo una caja pequeña envuelta en papel marrón. Lucía mayor no en años, sino en la forma en que el dolor madura a alguien. «Traje tu favorito», dijo. Dentro de la caja había pan de elote, todavía tibio. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma que tenía desde que él era niño, sus bordes suavizados por años de desayunos dominicales y charlas nocturnas. Serví 2 vasos de té helado. El silencio entre nosotros era cuidadoso, pero no frío. Tras una larga pausa, Gabriel habló. «Te equivocaste en cómo lo hiciste», dijo suavemente. «Pero tenías razón sobre ella». Asentí. «Lo sé». Comimos en silencio, con el sonido de las cigarras subiendo desde la ventana abierta. Cada pocos momentos, lo sorprendía mirando alrededor de la habitación las cortinas desvaídas, las fotos familiares viejas,
como si redescubriera algo que había olvidado que le pertenecía. Cuando finalmente se levantó para irse, me dio un beso en la coronilla. Nos vemos pronto. Mamá, dijo, y no era una promesa ni una disculpa, solo la verdad. Más tarde, mientras el crepúsculo caía sobre la avenida Vallarta, regué el pequeño jardín junto a la cerca. El árbol de magnolia susurraba arriba, esparciendo pétalos blancos sobre el césped como perdón. Cuando el amor protege, susurré. No siempre parece amable, pero siempre dice la verdad. El aire nocturno traía el aroma de las magnolias, y por primera vez en mucho tiempo se sentía como paz. Me llamo Elena Vargas. Tengo 63 años. En Puerto Vallarta. La gente me dice tranquila, una manera amable de decir que paso desapercibida. No armo escándalos, no hago ruido, pero esa noche, en la gala de la Fundación Costera, bastó un solo paso para romper esa reputación silenciosa. El salón brillaba con candelabros y risas, todos con máscaras y reluciendo. Mi hija, Camila, me había suplicado que fuera. Solo no llames la atención, mamá, me dijo, así que me mantuve al borde de la multitud, sosteniendo una copa de vino tinto más oscuro que las cortinas de terciopelo, fingiendo encajar. Entonces, el tacón de alguien se enganchó en el dobladillo de mi vestido. El tropiezo fue pequeño, pero el silencio que siguió fue enorme. La copa se me escapó. El vino voló y un arco carmesí aterrizó de lleno en el traje de seda de Isabel Torres. La suegra de Camila, la reina de Puerto Vallarta, cubierta de diamantes y control. Los murmullos se esparcieron por el salón. Los flashes de las cámaras brillaron. Intenté hablar, pero Camila ya estaba frente a mí. Su máscara dorada relucía. Sus ojos ardían detrás de ella. Lo arruinaste todo, vete ahora mismo. La bofetada llegó rápida y ardiente. El sonido ahogado por las cuerdas de los violines que se detuvieron a media nota. Por un instante, hasta los candelabros parecieron contener el aliento. Dejé la copa vacía en una bandeja que pasaba y caminé hacia las puertas, atravesando los susurros y el perfume sin mirar atrás. Afuera, el aire estaba cargado de sal y lluvia. La música volvió a sonar detrás de mí, como si nada hubiera pasado. Me quedé en los escalones de piedra hasta que el temblor en mis manos se calmó, hasta que el ruido se convirtió en un zumbido lejano. En el reflejo de la pared de vidrio, me vi sin máscara, silenciosa y completamente borrada. El camino a casa fue tranquilo, salvo por el suave ronroneo de mi viejo Volkswagen. Las luces del malecón de Puerto Vallarta se desdibujaban en el retrovisor, destellos dorados empañados por la humedad y algo más pesado. Mantuve ambas manos en el volante, temerosa de que, si aflojaba un poco, volvería a temblar. Mi departamento estamos a 20 minutos del centro, en un barrio tranquilo que huele ligeramente a pino y lluvia. El edificio es viejo, pero honesto, sin pisos de mármol ni valet parking. Solo vecinos que saludan al verte. Adentro, el aire estaba quieto. Me quité los zapatos y me vi en el espejo del pasillo. Mi cabello estaba aplastado por la humedad, y había una marca rosada en mi mejilla, donde había estado la mano de Camila. La miré como quien estudia una cicatriz, algo que ya es parte de ti, aunque aún no haya sanado. En la mesa de la cocina estaba la invitación a la gala, brillante y con letras doradas. La había guardado porque Camila sonó casi cálida cuando dijo: «Mamá, tienes que venir, significaría mucho». Le creí, siempre lo hacía. Colgué el vestido en una silla e intenté frotar la mancha roja en el puño. El vino se había secado en una flor oscura que no cedía. Froté más fuerte hasta que la tela se rasgó un poco. Lo dejé agotada y me senté en la penumbra, viendo cómo la mancha parecía extenderse, como si estuviera viva. Cuando Camila era pequeña, yo planchaba sus uniformes escolares antes de ir al trabajo, alisando cada pliegue hasta que quedaran perfectos. Más tarde, planché su primer traje de entrevista
azul marino con botones plateados, antes de llevarla a la oficina en el centro donde conocería a la familia Torres por primera vez. Esa misma noche me llamó, sin aliento, diciendo lo amables que eran, lo pulidos, lo diferentes. Desde entonces, cada cena, cada fiesta, cada celebración tenía menos sillas, y la mía siempre era la primera en desaparecer. Trabajaba noches en la biblioteca, ordenando libros hasta la medianoche, ahorrando para su colegiatura mientras ella estudiaba administración de empresas. «No entiendes ese mundo, mamá», me dijo una vez, no con crueldad, solo como un hecho. Tal vez tenía razón. No entendía el mundo que ella quería. Volví a mirar la manga rasgada, la marca roja obstinada, el anillo pálido donde la tela se había estirado bajo mi pulgar. Me di cuenta de que las manchas solo se extienden cuando sigues intentando borrarlas. Doblé el vestido sobre la silla y apagué la luz. El departamento se hundió en un silencio que no sentía pacífico, solo final. El lunes por la mañana, mi celular no paraba de vibrar. Pensé que era la biblioteca, tal vez alguien pidiéndome cubrir un turno. Pero cuando miré, la pantalla estaba inundada de mensajes de personas que apenas recordaba. «¿Eres tú? Vi el video. ¿Estás bien?». Abrí un enlace y ahí estaba un clip tembloroso tomado desde el otro lado del salón. El título decía «Invitada mayor a ruina gala benéfica». El video se repetía en bucle el tropiezo, el derrame, el rojo salpicando como sangre sobre el satén. Luego, la mano de Camila, el sonido de la bofetada. Alguien jadeó, luego rió. En los comentarios, desconocidos diseccionaban cada segundo. Seguro estaba borracha. Pobre mujer, pero en serio, ¿quién lleva a su mamá a un evento así? Otros llamaban a Isabel una santa por manejarlo con elegancia. Deslicé hasta que mis manos se entumecieron. Nadie mencionó mi nombre, pero no hacía falta. Puerto Vallarta es lo bastante pequeño para que los rostros viajen más rápido que las palabras. A mediodía, la Fundación Costera emitió un comunicado. El incidente del fin de semana fue un desafortunado accidente de una invitada. La organización sigue comprometida con la transparencia y con nuestra subasta anual, que continuará según lo planeado. No se mencionó ni a mí ni a Camila, pero ese era el punto. El silencio era el borrado más limpio. Preparé té e intenté concentrarme en el calor de la taza en mis manos. La voz de la presentadora de noticias flotaba desde el televisor, brillante y profesional, leyendo el mismo comunicado que ya había visto. Cuando terminó el segmento, una reportera de estilo de vida sonrió y lo llamó. Un recordatorio de que la elegancia se trata de compostura. La foto de Isabel apareció en pantalla junto al titular. Su sonrisa parecía sin esfuerzo, como si nunca hubiera tenido que perdonar nada. Apagué el televisor. El departamento se sentía más pequeño. Cada sonido demasiado fuerte, el tic-tac del reloj, el leve silbido de la tetera. Camila no llamó, ni ese día, ni el siguiente, ni siquiera para preguntar si estaba bien o si la marca en mi mejilla había desaparecido. La última vez que estuvimos tanto tiempo sin hablar fue después de su boda, cuando me dijo que ella y su esposo necesitaban tiempo para adaptarse antes de recibir visitas. Esperé entonces. Estaba esperando ahora, pero incluso yo podía notar la diferencia. Esto no era distancia. Era un acuerdo, su manera silenciosa de decir que la había avergonzado y que pretendía dejar que el mundo lo creyera. Pasaron 2 días antes de que Camila finalmente llamara. El sonido de su voz me levantó el corazón por un segundo, hasta que noté lo cortante que era. «Mamá, no tengo mucho tiempo», comenzó. «Por favor, no hagas más grande el escándalo del vino. La fundación no puede permitirse más rumores. Los reporteros ya están haciendo preguntas». Su tono era cuidadoso, ensayado. No preguntó cómo estaba, ni si la marca había sanado. Solo habló del vino. «No he hablado con nadie», dije en voz baja. «Ni siquiera sé de qué rumores hablas». Hubo una pausa. Casi podía escuchar sus ojos cerrándose al otro lado de la línea. «Solo, no empeores las cosas. De acuerdo, por favor. Por mí». Y luego
La línea se cortó. Esa noche, dejé el televisor encendido como compañía mientras doblaba ropa. La voz de la presentadora atravesó la calma estática. Las autoridades están investigando reportes de donaciones falsas circulando en varios eventos benéficos de la costa. La Fundación Costera ha confirmado que está cooperando con los oficiales. La pantalla mostró imágenes del salón del que había huido días antes los mismos candelabros. La misma multitud con máscaras, pero esta vez la cámara se enfocó en las mesas de subasta, en la exhibición de vinos y pinturas dispuestos como trofeos. La reportera continuó, alegre pero firme. Se cree que varias botellas de alto valor son fraudulentas. No se ha identificado públicamente la fuente de las donaciones. La camisa doblada se me escapó de las manos. Mi pulso comenzó a martillar en mis oídos. Bajé el volumen y me quedé inmóvil hasta que terminó el segmento. Mis ojos se posaron en la mancha roja de la manga de mi vestido, aún colgada en la silla. Se había oscurecido en algo casi negro. Una sombra que se negaba a desvanecerse sin importar cuántas veces la lavara. A la mañana siguiente, llamé a la oficina del evento, fingiendo preguntar por un abrigo que supuestamente había olvidado. La mujer al teléfono sonaba distraída, moviendo papeles mientras hablaba. «Oh, señora Vargas, la recuerdo, la del derrame de vino, ¿verdad?», rió nerviosamente. Luego bajó la voz. «¿Sabe, todavía estamos organizando el inventario de esa noche? Algunas de las botellas de vino vinieron de la empresa de su yerno. ¿No Importaciones Torres?». El cuarto a mi alrededor pareció encogerse. «Yo no sabría», logré decir. Ella dudó. «Bueno, probablemente no sea nada. Solo confusión con el papeleo». Después de colgar, me senté junto a la ventana, mirando los palmares temblando en el viento costero. No era confusión. No esta vez. La urgencia de Camila. El silencio de Isabel. El comunicado pulido de la fundación no me estaban protegiendo del chisme. Se estaban protegiendo a sí mismos. La mancha en mi manga no era un error. Era una prueba. Para el jueves, la ciudad ya había pasado página. El ciclo de noticias se había movido a tormentas en la costa. Aperturas de nuevos restaurantes, tés benéficos, cualquier cosa menos el escándalo silencioso que crecía bajo la superficie pulida de Puerto Vallarta. No le había contado a nadie lo que había oído, pero la inquietud se quedó conmigo como un peso bajo mis costillas. Esa mañana, tomé el autobús al centro y caminé hasta el salón Costera. El aroma a lirios y limpiador aún flotaba en el aire. Una joven coordinadora estaba detrás del mostrador, tecleando rápido, con su auricular ladeado. «Disculpe», dije suavemente. «Creo que dejé un broche aquí la noche de la gala, plateado con una piedra azul. Era de mi madre». Ella pareció aliviada de tener algo normal que atender. «Claro, déjeme revisar el perdido y encontrado. Desapareció en la oficina trasera, mientras estaba fuera». Mis ojos se posaron en una carpeta abierta en su escritorio, un catálogo de subasta. La primera página listaba a los donadores Importaciones Torres, aparecía una y otra vez junto a vinos europeos exclusivos, añadas francesas raras, reservas de fincas. Cada botella tenía un número de serie y un año impreso, pero varios números se repetían, y 2 añadas estaban marcadas del mismo año. Algo imposible incluso para una aficionada. La coordinadora regresó con las manos vacías. «Lo siento, señora. Nada que coincida con esa descripción». «No hay problema», murmuré, forzando una sonrisa. «Era sentimental, eso es todo». Afuera la humedad me envolvió como un chal mojado. Caminé hacia la biblioteca donde había trabajado la mayor parte de mi vida, el único lugar donde la verdad aún existía en papel. En la sección de vinos raros y gastronomía, el señor Morales, un viejo colega, aún manejaba los archivos. Alzó las cejas cuando me acerqué con una fotocopia de la página del catálogo. «¿Me ayudas a revisar algo?», pregunté. «Tengo curiosidad por estas etiquetas». Ajustó sus lentes y frunció el ceño ante la hoja. «La mitad de estas fincas ya no existen», dijo. «Y esta», tocó un nombre,
Nunca fue un viñedo francés, es chileno. Alguien lo reetiquetó. Cuando salí, el cielo se estaba amoratando hacia el atardecer. Me quedé en los escalones de la biblioteca, con la página del catálogo temblando en mi mano, la verdad extendiéndose por mí como tinta en el agua. La gala, el vino, las sonrisas perfectas, cada superficie brillante escondía una grieta. Mi caída solo había descorrido el telón. No los había avergonzado. Había roto algo real. El golpe llegó justo después del atardecer, cuando la luz en mi departamento teñía las paredes del color del papel viejo. Pensé que era una entrega o un vecino, hasta que escuché la voz a través de la puerta. «Mamá, soy yo». Camila estaba en el pasillo, con el cabello recogido en un moño desaliñado, los ojos enrojecidos. El abrigo caro que usó en la gala colgaba abierto y arrugado, como si hubiera estado caminando por horas. Por un momento, ninguna habló. «¿Puedo entrar?», preguntó finalmente. Me hice a un lado. Entró lentamente, escaneando la pequeña sala como si entrara en un país extranjero. Su perfume quedó flotando tras ella, un aroma que solía reconocer de anuncios de revistas que no podía pagar. «Mamá, necesito que escuches». Su voz temblaba, frágil en los bordes. «No puedes hablar con nadie, reporteros, gente de la fundación. Simplemente no lo hagas. No entiendes cómo funciona este mundo». Crucé los brazos, manteniendo la voz firme. «Tienes razón, no lo entiendo. Pero parece que tu mundo dejó de funcionar». Ella retrocedió, como si la hubiera golpeado. Luego, las palabras salieron en tropel. «No lo sabía». «No realmente. Javier manejaba las importaciones. Isabel me empujó a hacer que pareciera más grande de lo que era. Dijeron que todos lo hacen reetiquetar, arreglos de patrocinios. Yo solo seguí su corriente. Estudié su rostro. La confianza afilada que solía atraer todas las miradas en una sala había desaparecido. Lo que quedaba era una mujer temblorosa que de repente parecía mucho más joven y mucho más pequeña de lo que recordaba. «Camila», dije en voz baja, «cuando me pediste que fuera esa noche, lo sabías». Presionó las palmas contra sus ojos. Pensé que estaban inflando los precios, no... Dios, no falsificaciones. «Mamá, te juro que no quise meterte en esto. Si hablas, todo se vendrá abajo. Mi trabajo, nuestra reputación, la familia de papá. No hay nosotros en esto, cariño». Mi voz me sorprendió. Suave, pero firme. «No soy yo quien construyó este castillo de naipes». Su respiración se entrecortó, y por un largo minuto, el único sonido en la sala fue el tic-tac del reloj de la cocina. Cuando al fin levantó la vista, las lágrimas dejaron rayas negras en sus mejillas. «Solo quería hacerlos sentir orgullosos», susurró. «A Isabel, a Javier, incluso a ti». Quise alcanzarla, pero mis manos se quedaron a mis lados. El orgullo nunca fue lo que necesitaba de ella. El respeto hubiera sido suficiente. Se levantó para irse, con los hombros encorvados. En la puerta, dudó. Su voz apenas audible. «No sé qué hacer». La miré a los ojos. «Entonces tal vez es hora de que aprendas». Y por primera vez, mi hija, la mujer que había pasado su vida elevándose sobre mí, parecía muy pequeña, como una niña perdida en una tormenta que ella misma había creado. Los titulares llegaron antes del amanecer. Firma de Puerto Vallarta vinculada a lavado de arte y vino falsificado. Importaciones Torres bajo auditoría federal. Para cuando preparé café, cada canal local tenía una versión de la misma historia, imágenes de policías en oficinas de vidrio. Filas de cajas confiscadas. La voz de un reportero describiendo una red sofisticada de bienes de lujo fraudulentos pasados por eventos benéficos. Isabel Torres, elegante incluso en una fotografía borrosa, estaba cooperando desde una ubicación no revelada. Todos en Puerto Vallarta sabían lo que eso significaba un condominio en Cancún, detrás de puertas lo bastante altas para mantener fuera la vergüenza. Me senté en la mesa de la cocina con el periódico abierto frente a mí. El nombre de Camila apareció a mitad de la segunda columna. Camila Torres.
enlace de la fundación, renunció a principios de esta semana. Una sola oración, fina como el aire, sin mención de la bofetada, el vino o de mí. Por la tarde, el teléfono comenzó a sonar. Reporteros de Mazatlán, de Puerto Vallarta, de revistas que solo había visto en salas de espera. Cada llamada empezaba igual, voces gentiles, simpatía ensayada. Señora Vargas, nos encantaría su perspectiva. Estuvo en la gala, ¿verdad? Las primeras veces simplemente colgué. La quinta llamada respondí. No arruiné nada, dije, solo tropecé, y luego terminé la llamada. Al día siguiente, esa sola línea apareció impresa. Elena Vargas, la madre de la nuera de Torres, declinó dar detalles, diciendo solo no arruiné nada, solo tropecé. Apareció bajo una foto del salón, las luces brillando, el piso impecable, como si esa noche nunca hubiera ocurrido. Los vecinos que antes saludaban ahora evitaban el contacto visual. En el supermercado, escuché mi nombre susurrado cerca del pasillo de frutas. Algunos decían que fui valiente, otros que hablé por despecho. No los corregí. Camila no llamó. La imaginé en la casa que ya no era suya, caminando por cuartos vacíos donde cada mueble tenía una etiqueta de precio. Por las noches, me sentaba junto a la ventana con las luces apagadas, viendo la ciudad brillar más allá del río. Puerto Vallarta lucía igual, elegante, pulida, pero podía sentir las grietas bajo el oro. La verdad, había hecho lo que ningún escándalo pudo. Nos había desnudado y dejado solo distancia en su lugar. La lluvia había caído por horas, suave pero implacable, tamborileando contra la ventana como un pulso que no se detenía. Estaba leyendo cuando escuché el primer golpe, débil, inseguro. Al principio, pensé que era el viento, pero luego vino de nuevo. Cuando abrí la puerta, Camila estaba ahí. La luz del porche iluminó su rostro pálido, demacrado, la lluvia corriendo por sus mejillas como lágrimas que no había ganado. Su abrigo estaba empapado, el mismo que usaba en cenas benéficas donde la llamaban elegante. «Mamá», susurró, su voz quebrándose. «Por favor, lo he perdido todo. No tengo a dónde ir. Me equivoqué. Perdóname. Por un largo rato. No dije nada». El aire entre nosotras olía a pavimento mojado y arrepentimiento. Lucía más pequeña de lo que recordaba. Sus hombros encorvados bajo un peso invisible. Abrí la puerta a medias, lo suficiente para que la luz cayera sobre ambas. La mano que una vez tembló sosteniendo una copa de vino, ahora descansaba firme en el marco. «Me abofeteaste por menos que esto», dije en voz baja. «Querías borrarme. Ahora estás parada donde yo solía estar». Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. Estaba temblando. No sabía si por el frío o por lo que veía en mi rostro. Di un paso atrás, tomé una manta doblada del sillón y la llevé a la puerta. «Toma», dije, dejándola en la silla afuera. «Puedes descansar un rato. Estás seco bajo el toldo». «Mamá, por favor». Cerré la puerta suavemente, antes de que el resto escapara. Adentro, el departamento se sentía imposiblemente silencioso. Me apoyé contra la puerta y escuché la lluvia difuminar los bordes de todo sonido. Memoria, culpa. A través de la madera, aún podía sentir su presencia, un calor tenue que se desvanecía con cada minuto que pasaba. Por primera vez en meses, mis manos estaban completamente quietas. La primavera regresó a Puerto Vallarta como si nada hubiera pasado. Las calles a lo largo del malecón volvieron a brillar. El aire cargado con el olor a sal y jazmín caminaba por ellas casi todas las mañanas, rumbo al pequeño centro de alfabetización escondido detrás de la iglesia de San Andrés. El trabajo era sencillo. Ayudaba a mujeres mayores a descifrar letras, a trazar palabras con manos que habían trabajado en silencio por décadas. Llegaban tímidas, saliendo un poco más erguidas cada semana. No era glamoroso, pero era real, tranquilo, firme, honesto. A veces, cuando la luz del sol caía justo por las ventanas del aula, atrapaba mi reflejo en el vidrio y casi no me reconocía.
no porque luciera diferente, sino porque finalmente me veía completa. Una tarde, una mujer en el centro preguntó con suavidad: ¿Todavía hablas con tu hija? Sonreí, no por crueldad, sino por claridad. No, dije, algunas lecciones no se pueden desaprender. Esa noche me serví una copa pequeña de vino. No era de añada ni importado. Venía de una tienda en la esquina, del tipo que abres sin ceremonia. La levanté hacia la ventana, viendo las luces de la ciudad temblar en el reflejo. El sabor era fuerte y real. Nada escondido, nada dorado. Algunas manchas nunca se desvanecen, porque el perdón solo lavaría la lección. Y si sanar significaba recordar, entonces tal vez la paz podía sentarse silenciosamente junto a la verdad, como dos personas que finalmente dejaron de fingir ser familia.